Entonces, la idea es hacer un conversatorio desarrollando dos casos clínicos que tenemos, uno es mujer, el otro es de un hombre, y la idea es como ir haciendo el desarrollo de estos casos clínicos, el primero, como les dije, de una mujer, el segundo de un hombre, la terapia médica a la medida de la paciente, que es la forma como lo hemos denominado. ¿Este pasa, Elías? Vale, son algunos descargos de responsabilidad. Entonces, la primera paciente la llamamos Mariela. Mariela tiene 62 años. Mariela tiene un puesto de verduras en la plaza de mercado. Ella regularmente hace mucho ejercicio y le toca levantar muchas cajas. Y viene con un cuadro clínico de aproximadamente 7 años de aumento en la frecuencia miccional. Ella dice que va al baño a orinar cada hora, cada 2 horas, lo cual implica tener una frecuencia miccional diurna de más o menos 10 a 11 episodios durante el día, pero además de 2 años de evolución refiere urgencia miccional sin incontinencia de urgencia, pero sí que hay algunos episodios de incontinencia de esfuerzo. Y de 2 años, también coincidiendo con la urgencia miccional, refiere que hay una disminución del calibre del chorro miccional, es decir, síntomas de vaciado como tal. Entonces, estamos enfrentados ante un caso de vejiga hiperactiva y esta diapositiva siguiente es solamente para recalcar que el diagnóstico de la vejiga hiperactiva es un diagnóstico que es clínico y que el síntoma cardinal es la urgencia miccional, que se puede acompañar con frecuencia y de nocturia, bienvenido, que se puede acompañar también con incontinencia o no, también bienvenido, pero dentro de lo que debemos hacer énfasis es que no hay otras entidades que eventualmente puedan causar esta sintomatología. ¿Qué sabemos? Esta diapositiva ya ustedes se la saben de memoria, la prevalencia en Colombia es mucho más alta, es casi el doble a la prevalencia mundial. Prevalencia mundial está más o menos 16%, en Colombia 1 de cada 3 personajes, hombres y mujeres mayores de 18 años, tenemos algún síntoma sugestivo de vejiga hiperactiva, pero la importancia de esto no es el diagnóstico global, sino cuántos de ellos en realidad requieren de algún tipo de terapia. Y si nos damos cuenta, esta diapositiva en síntomas, nos vamos a la derecha, aquellos pacientes que tienen alteración de su calidad de vida y definido como síntomas o problemas moderados o severos, únicamente el 11% de ellos es que requieren o que van a requerir algún tipo de intervención. En ese orden de ideas, a Mariela, ¿qué tipo de intervención o de tratamiento ustedes recomendarían? Por favor, voten. Perfecto. Listo. Entonces, 56% para antimuscarínico, 45%, más o menos mitad y mitad para terapias conductual y de piso pélvico. Volvamos a la presentación. Entonces, una paciente que tiene vejiga hiperactiva, le damos tratamiento inicial con anticolinérgicos, opina la mitad de ustedes, la otra mitad dice terapia conductual y terapias de rehabilitación del piso pélvico, la otra mitad. Pero resulta que Mariela es muy clara y Mariela ha pasado por todo tipo de tratamiento. Le han dado amitriptilina, flavoxato, tolterodina, mirabegrón, todo lo que ustedes se imaginen. Y Mariela es muy enfática en decir, vengo donde usted porque me lo han recomendado y siento que a mí no me han hecho nada. ¿Qué opinas de estos tipos de tratamiento que se han hecho, Verónica, y cuáles o qué son las cosas que nos dicen en las guías? Hola, buenos días a todos. Bueno, con respecto a los medicamentos, es importante recalcar que la amitriptilina y el flavoxato no hacen parte, digamos, de las opciones terapéuticas que tenemos hoy en día en las guías y desafortunadamente todavía seguimos viendo su uso pues en la práctica clínica. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que, si bien es cierto, tiene algo de efecto antimuscarínico, tiene otros efectos adicionales, un efecto antihistamínico, un efecto de inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Y la razón básica para no utilizar este medicamento es, uno, no tiene ensayos clínicos aleatorizados que demuestren que es superior al placebo en el tratamiento de la vejiga hiperactiva, y dos, el perfil de efectos secundarios es mucho peor que el de otros antimuscarínicos que tenemos disponibles, sobre todo hablando, pues digamos, del perfil de riesgo cardiovascular. En cuanto al flavoxato,
Hoy en día no se conoce realmente cuál es el mecanismo de acción del flavoxato. Se cree que tiene algo de actividad calcioantagonista e inhibidor de la fosfodiesterasa, pero al parecer no tiene ningún efecto antimuscarínico y sí tiene unos estudios contra placebo a dosis más o menos de 400 miligramos 3 veces al día que no ha demostrado superioridad. Por lo tanto, estos dos medicamentos pues no deberían estar dentro de nuestras opciones. Adicionalmente, debemos recordar que antes de empezar una terapia farmacológica, debemos explicarle al paciente sobre la patología que tiene. Es una condición crónica, hay que explicarle al paciente que la mayoría de los tratamientos, si bien pueden disminuir, digamos que la frecuencia y la intensidad de los síntomas no los van a desaparecer por completo, y también que dependiendo de la afectación de la calidad de vida de cada paciente, una opción es no hacer nada, no recibir tratamiento. Además de esto, antes de empezar por los medicamentos, debemos recordar que la terapia conductual o las terapias de primera línea siempre deben estar presentes en los pacientes, que se pueden o no acompañar de terapia farmacológica e incluso de terapias de tercera línea, pero que debemos insistir en que el paciente debe hacer parte activa del tratamiento, sobre todo en esta primera línea, y debe comprometerse a hacer ciertos cambios en sus hábitos adicionalmente a recibir el medicamento. Las guías de la AUA, como lo podemos ver en la diapositiva, pues lo recomiendan tanto la educación del paciente como la terapia comportamental como manejo de primera línea antes de los medicamentos. Vale, gracias Verónica. Entonces, ¿qué terapia inicial le indicamos a Mariela? Y no nos olvidemos que las terapias de medicamentos son terapias de segunda línea, pero no podemos dar un segundo paso sin antes haber dado un primer paso bien hecho. ¿Y qué nos dicen las guías? La guía americana es muy enfática en decir que hemos de hacer entrenamiento vesical y que hemos de recomendar a las pacientes terapias conductuales y que eventualmente se pueden combinar con manejo farmacológico. Pero ojo con esta premisa, porque un manejo farmacológico es de segunda línea, o sea, hacen énfasis en que no podemos dar únicamente medicamentos sin antes haber dado estas terapias de recomendación. Los británicos lo que nos dicen o lo que nos hacen es más énfasis en reducción de cafeína. No sé cuál sea la experiencia de ustedes. A mí personalmente me parece que obviamente si tenemos un exceso de cafeína, pues va a haber alguna influencia. De lo contrario, no sé qué tanto en realidad haya, pero bueno, estas son las recomendaciones actuales. Y en realidad también hemos de disminuir el peso en aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor de 30. O sea, fíjense ustedes que son cantidad de tonterías que regularmente no lo hacemos, pero insisto, no podemos dar únicamente medicamentos, sino que hemos de hacer énfasis y dedicarle un poco más de tiempo a la consulta. Versus lo otro es hacer énfasis en que las terapias de rehabilitación del suelo pélvico funcionan y que eventualmente hemos de considerar el uso de medicamentos en aquellos pacientes. Lo otro también que hace énfasis y quiero recalcar es que no utilizar de forma rutinaria la estimulación eléctrica, es decir, terapias de rehabilitación del suelo pélvico no es solamente la estimulación eléctrica y tampoco es el uso de la estimulación magnética. No tenemos suficientes estudios como para recomendarla en terapias de primera línea. La guía europea va acorde con lo que dicen los ingleses en términos de disminuir peso, disminuir cafeína y hacer entonces estrategias para retardar un poco ese deseo fuerte de orinar y tener también estrategias para hacer rehabilitación o para hacer terapia conductual como tal. Nosotros tuvimos una reunión de la cual Verónica también pues, hizo parte en la Sociedad Colombiana y pues estamos de acuerdo con todas estas recomendaciones, pero somos muy enfáticos en aclarar en que las terapias de rehabilitación del suelo pélvico funcionan, pero tienen que ser hechas o recomendadas o dirigidas por un experto en rehabilitación de suelo pélvico. Y esto lo vemos de alguna manera, por lo menos en Bogotá, vemos que son muchas las enfermeras quienes hacen terapias de rehabilitación y que en el momento que están haciendo un paciente probablemente tengan 4 o 5 pacientes haciendo terapias en ese momento y esto no es la recomendación. Yo creo que en este momento lo que pasa es que seguramente los pacientes están perdiendo el tiempo de alguna manera y recomendamos mínimo 12 sesiones, más o menos una sesión por semana, lo cual va a involucrar esos 3 meses que nos dicen las guías previas. La siguiente pregunta es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Hacemos estudio aerodinámico a esta paciente, sí o no? Voten, por favor.
Bueno, más de la mitad votó que debemos hacerle estudio urodinámico. Voy a mostrarles qué dicen las guías al respecto. Quiero empezar diciendo que soy una fanática de la urodinamia y creo mucho en ese examen, pero hay que enviarlo cuando realmente está indicado. Las guías de la AUA recomiendan que de entrada no debemos hacer urodinamia, cistoscopia o ecografía a pacientes que tengan vejiga hiperactiva sin ningún signo, digamos, de enfermedad complicada. Las guías europeas, recuerden que no es solo de vejiga hiperactiva, sino incontinencia en general, entonces no hablan al respecto. Las guías NICE dicen que no hagamos cistoscopia ni imágenes y las guías de la Sociedad Colombiana de Urología lo recomiendan cuando son pacientes complicados, por ejemplo, pacientes con antecedente de cirugía o de radioterapia pélvica o en pacientes neurogénicos con un riesgo de deterioro del tracto urinario superior. La razón por la cual no se recomienda hacer el estudio de entrada es, primero, es un examen invasivo, es un examen molesto y hasta más de un tercio de los pacientes con síndrome de vejiga hiperactiva pueden tener una urodinamia normal. Eso no nos va a cambiar, digamos, el abordaje terapéutico inicial. Por eso, pues es que las diferentes guías no lo recomiendan. Sí se debe hacer en el momento en que el paciente no responda ni a primera ni a segunda línea, o sea, cuando vamos a empezar digamos, tratamientos invasivos o que no tienen reversa. De lo contrario, podemos omitir este examen. No sé qué opinas tú al respecto. Y en caso tal, yo te hago una pregunta, en caso tal que te llegue esa paciente, tú le haces estudio urodinámico, paciente no ha recibido tratamiento y resulta que después ya va a tratamiento con terapias de rehabilitación, no les funcionó, entonces ya le anexaron terapias de segunda línea y tú ya, es decir, fracasó también esas terapias de segunda línea y tú ya le vas a ofrecer una terapia de tercera línea. En ese momento, según lo que tú nos mencionas, ya está indicado el hacer el estudio urodinámico, ¿verdad? Entonces tendríamos que repetir otra vez ese estudio urodinámico porque probablemente haya pasado tiempo y es someter a la paciente de nuevo a lo que tú nos estás diciendo, un estudio invasivo, un estudio de alguna manera vergonzoso y un estudio en el que regularmente no le dedicamos nosotros, los médicos, a informarles a los pacientes en qué consiste y en muchos de los centros donde se realiza es muy automático y tampoco se les va explicando lo que va sucediendo, lo cual implica cierta, perdónenme la palabra, violación de alguna manera y no buena adherencia o no muy buena percepción del el estudio como tal. Así que creo que hemos de tener mucha precaución en términos de indicarlo. Me devolví. De hecho, antes de seguir, una cosa importante de la urodinamia es que cuando la pedimos, muchas veces lo hacemos no para documentar la vejiga hiperactiva, sino para descartar que haya otra cosa y nos estemos equivocando en el abordaje diagnóstico. Por ejemplo, que un paciente tenga una alteración en la contractilidad del detrusor o pacientes que han sido llevadas a cirugías de incontinencia que queremos saber que no tengan una disfunción miccional, por ejemplo. En cuanto a la evaluación, lo que sí recomiendan las guías es hacer una historia clínica y un examen físico. Pareciera muy obvio, pero desafortunadamente vemos muchos pacientes que llegan con 2 o 3 medicamentos diferentes y nunca han tenido un examen de la pelvis. Entonces, creo que es algo que debemos recordar, que todos los pacientes que consulten por síntomas del tracto urinario, sean hombres o mujeres, deben tener un examen físico. En las mujeres debemos evaluar cómo está el estado de los estrógenos, si hay algún prolapso, en los hombres un tacto rectal, cómo está la tonicidad del elevador del ano, los reflejos neurológicos, etcétera. Y este es el examen físico de nuestra paciente. Yo te hago una pregunta, Verónica, ¿qué tan frecuente es que las pacientes te refieran una sensación de masa o de bulto vaginal? Sin decir, solamente ellas espontáneamente diciendo. Pues de hecho, esto es una paciente mía y la paciente no mencionó absolutamente nada hasta que no pasó a la camilla. A las pacientes muchas veces les da pena decir, tengo una bola que se me sale por la vagina, y a veces consultan por otras cosas asociadas, como en esta paciente por la vejiga hiperactiva, pero solamente es evidente al examen físico que pueden tener un trastorno adicional, que además de eso nos va a cambiar la forma en la que vamos a tratar a la paciente de forma radical. Bueno, adicionalmente, del examen físico y la historia clínica, el único examen que recomiendan las guías es un parcial de orina para descartar
infección urinaria. Es importante tener en cuenta que muchas pacientes de vejiga hiperactiva pueden tener asociado bacteriuria sintomática y eso puede ser como una variable que a veces nos puede confundir y llegan pacientes con muchos tratamientos antibióticos y realmente lo que tienen es una bacteriuria. Dependiendo del paciente, exámenes adicionales como la medición del residuo posmiccional. Se recomienda hacer diarios miccionales. Los diarios miccionales, la recomendación actual es que deben ser de por lo menos 72 horas, ni más ni menos. Digamos que para tener un punto de partida y poder saber de forma objetiva cuál es la respuesta a la terapia que hemos instaurado. Y algunos de los cuestionarios que hay disponibles para evaluar no solamente los síntomas, sino la afectación de la calidad de vida, porque como lo decíamos inicialmente, si la afectación no es muy marcada, no recibir tratamiento es una opción. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué tratamiento le ofrecemos a Mariela? Ya la tenemos un poco más estudiada, ya la tenemos un poco más aclarado, pues el panorama. ¿Qué tratamiento de estos le ofrecemos a Mariela? Voten, por favor. 1, toxina botulínica. 2, neuromodulación sacra. 3, estimulación percutánea del tibial. 4, corrección del prolapso. 5, ampliación vesical. Todos votaron la cirugía de corrección del prolapso. Es que probablemente si hubiésemos hecho el análisis desde el principio, Mariela hubiese evitado el tratamiento con toda esta cantidad de medicamentos, el tiempo, probablemente muchas veces el dinero, porque seguramente se demoran en darle el medicamento y muchos de ellos deciden comprarlos por ellos solos. La siguiente pregunta es, ¿cuántos de ustedes indican de manera regular o por lo menos tienen en su armamentario indicar la colocación de pesarios? Votemos, por favor, sí o no. La mitad opina que sí, obviamente la otra mitad opina que no. Yo creo que es algo que eventualmente tenemos que tener en la cabeza, pacientes quienes no son tributarias, o bien sea que tengan un riesgo elevado para un tratamiento quirúrgico, o bien sea porque ellas mismas deciden no someterse a algún tratamiento quirúrgico, les podríamos ofrecer el tratamiento con los pesarios. Alguna de las dificultades, y que lo hablábamos en algún momento, Verónica, es que no es fácil conseguir esos pesarios. Entonces, el acceso a los pesarios creo que es difícil, pero eventualmente creo que esa dificultad de conseguir es porque no tenemos la educación o porque regularmente no lo estamos indicando. Lo que quiero transmitir con esto es que es una terapia y que eventualmente si la queremos hacer, seguramente que hay formas de conseguirnos esos pesarios para ofrecerlo a los pacientes. Probablemente una de las dificultades que se pueda tener es que este tipo de dispositivo, muchas de las EPS no se las cubran. No sé si tengan alguna experiencia ustedes con respecto a pesarios y EPS, si se los cubren o no, pero tradicionalmente es difícil. La siguiente pregunta es, en esta paciente, ¿ustedes conocen o cuántos de ustedes conocen el término o el diagnóstico del síndrome genitourinario de la menopausia? Votemos sí o no. Pregunta es, ¿conocemos término de síndrome genitourinario de la menopausia? ¿Sí o no? La gran mayoría no conocen este término, pero venga, les hago un resumen de qué es el síndrome genitourinario de la menopausia. Regresemos, por favor, a la diapositiva. El síndrome genitourinario de la menopausia, pues es lógico que son pacientes en ya su estado de menopausia y consta de 3 factores que en realidad están afectando a la paciente: factores genitales, factores sexuales y factores urinarios. En los factores genitales, pues hay una sequedad, un ardor, una irritación, una atrofia o un hipotrofismo de esa mucosa vaginal, lo cual disminuye también o puede provocar alteraciones como sangrado poscoital, disminución de la excitación y dispareunia como tal. O sea, son pacientes que no les provoca porque tienen acartonado toda esa mucosa de la vagina que les molesta en realidad tener relaciones sexuales. Este es el punto sexual en donde hay una falta de la lubricación, un malestar, un dolor, una dispareunia como tal y un deterioro, por supuesto, de la función sexual. Pero muchas de estas pacientes también tienen trastornos urinarios que son vejiga hiperactiva, es decir, aumento en la frecuencia, urgencia e incluso infecciones urinarias. Acuérdense que para tener una disminución del riesgo de infecciones urinarias necesitamos lactobacilos, y si no hay lactobacilos, es decir, no hay influencia de estrógenos, no hay lactobacilos, el pH cambia y tenemos más probabilidad de que esos gérmenes que están en vagina puedan ascender a la vejiga y tener entonces infecciones urinarias. Por lo tanto, siguiente, por favor. Por lo tanto, Mariela finalmente se operó, se hizo una corrección y además se le hizo, acuérdense que tenía
síntomas de incontinencia de esfuerzo. Mariela se operó después de haber pasado por todas las investigaciones, una resolución de los síntomas tanto de llenado como de vaciado. En la misma prolapso provocaba esa dificultad en la micción y por supuesto la recuperación de la actividad sexual, es decir, recuperamos a una paciente en varios aspectos. Continuemos con el siguiente caso. El siguiente caso es un paciente hombre, 58 años, propietario de un café de exportación en Colombia y de 1 año de evolución. Esteban refiere que tiene esa sensación imperiosa de ir al baño, que está yendo al baño durante el día entre un promedio de 12 episodios durante el día, sin embargo no tiene incontinencia, por lo tanto pues no tiene, asumimos de entrada que no hay tanta alteración de la calidad de vida, pero eso ya lo iremos a resolver en un instante, y se levanta 3 veces en la noche a orinar. Además hay disminución del calibre del chorro, no obstante es un chorro que es constante, sin pujo, hay un goteo al finalizar la micción, pero hay una sensación de vaciado que es incompleto, es decir, un paciente que tiene vejiga hiperactiva, pero tiene síntomas de vaciado también. Esteban, inicialmente le hacemos este IPSS, de forma global tiene 18 puntos y tiene una alteración importante en su calidad de vida que lo refiere como más bien insatisfecho si él continuara con esta sintomatología el resto de su vida. Y el tacto rectal es una próstata para 40 gramos y el PSA está en 1.8. Por lo tanto, votemos qué terapia inicial le recomendamos a Esteban. Tamsulosina, dutasteride, miravigrón, solifenacina o alguna otra terapia combinada. La mayoría votaron entonces por la combinación de tamsulosina más dutasteride. Bueno, empató con otra terapia combinada. Bueno, siempre digamos que hemos tenido en la mente que los hombres es igual a síntomas urinarios de vaciado, previamente conocidos como síntomas urinarios obstructivos. Y los estudios de prevalencia hechos en diferentes partes, incluso en Colombia, el hecho por la Fundación Santa Fe, ha mostrado que esto no es cierto, que de hecho aproximadamente la mitad de los hombres tienen una combinación de síntomas de vaciado y de almacenado. Y que de hecho esta combinación de síntomas no siempre es por la próstata. Los pacientes también, hombres, pueden tener vejiga hiperactiva u otro tipo de patologías que expliquen este tipo de síntomas. En este estudio tomaron unos pacientes que tenían obstrucción del tracto de salida y además de eso detrusor hiperactivo y les dieron tratamiento con alfa bloqueador, en este caso doxazosina. Y vemos cómo los pacientes que solamente tenían obstrucción del tracto de salida, más o menos un 80% de los pacientes mejoraron, mientras que los pacientes que tenían obstrucción del tracto de salida más vejiga hiperactiva solamente mejoraron en 1/3. A esos pacientes se les adicionó posteriormente tolterodina y la tasa de respuesta mejoró al 73%. ¿Esto qué nos muestra? Que en los pacientes con síntomas urinarios mixtos, hombres, probablemente la monoterapia se puede quedar corta como tratamiento único en algunos de ellos. Y con respecto a la persistencia, vemos también que los pacientes abandonan más la terapia cuando tienen que tomar 2 medicamentos por aparte que cuando reciben, digamos, la combinación que viene en una misma tableta. Siempre hemos tenido temor con respecto al uso de antimuscarínicos en los pacientes masculinos por el riesgo de empeoramiento de síntomas de vaciado. De hecho, el riesgo también de retención urinaria. Y hay varios estudios que nos demuestran que podemos estar tranquilos. Por ejemplo, en este estudio vemos cómo la terapia combinada no fue inferior a la monoterapia con alfa bloqueador o incluso al placebo en los cambios en el IPSS, o sea, no empeoró los síntomas de vaciado de los pacientes. Podemos ver también cómo todos los grupos de tratamiento mejoraron el número de micciones en 24 horas, pero el grupo, digamos, que tuvo la mayor respuesta fue el grupo de tamsulosina más solifenacina. Aquí hay un grupo que tiene tamsulosina más solifenacina 6 y el otro 9 miligramos, porque querían evaluar si había una dosis tope, digamos, de respuesta y vieron que la mejor respuesta era con 6 miligramos. Y vemos también cómo disminuye el número de episodios de urgencia. Entonces, mejora los síntomas de almacenado sin empeorar los síntomas de vaciado. No lo pusimos aquí en las diapositivas, pero el riesgo de retención urinaria en este grupo fue de menos del 1%. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Ustedes ya con este paciente de alguna manera estudiado de forma rutinaria
¿Solicitan algún otro tipo de examen? ¿Sí o no, Elías, por favor? ¿O ya con eso es suficiente para dar tratamiento al paciente? Excelente. Recordemos entonces que tenemos otros tipos de estudios que podemos realizar. Podemos apoyarnos eventualmente en la ecografía de vías urinarias. Hay unos parámetros en la ecografía, la protrusión prostática intravesical, el grosor de la pared del detrusor. Eso eventualmente nos puede dar alguna idea si ese paciente puede estar cursando con algún grado de obstrucción o no. Y no olvidarnos tampoco del uroanálisis, que en todo paciente se lo tenemos que indagar. La siguiente pregunta, Elías, siguiente diapositiva, no es con el objeto de causarle escozor a Mauricio, pero quiero plantearla. ¿Ustedes consideran que la flujometría o el flujo libre le puede generar alguna idea o nos puede cambiar a nosotros el pronóstico o la forma de tratar a los pacientes, sí o no? 30% considera que eventualmente sí puede causar algún cambio en la actitud médica. Y pues tengo 3 flujometrías. La primera flujometría, en donde vemos un flujo que es prolongado, un flujo máximo que va hasta 13. No es un flujo bueno, sin embargo, estas 2 siguientes son unos flujos que la curva es una morfología en campana, que tenemos un flujo máximo por encima de 25, pero sobre todo también que tienen un residuo posmiccional que es bajo. Y esto no lo digo yo, esto, aunque no está estudiado, eventualmente la flujometría nos puede a nosotros hacer pensar si damos un tratamiento o no. Y en esta diapositiva, el doctor Nitti lo que hace es desarrollar su idea en términos de pacientes con síntomas mixtos. Si la flujometría es normal, probablemente, ojo, probablemente pueda de alguna manera descartar que el paciente no está obstruido y entonces en ese orden de ideas darle tratamiento más a esa fase del almacenamiento, es decir, o bien con un beta-3 o bien con un antimuscarínico. Si no es suficiente ese tratamiento inicial, se puede optar por la combinación, pero sobre todo, si hay una respuesta inadecuada, pensar en hacer un estudio urodinàmico. ¿Y eso con base en qué? Pues con base en estos datos que son muy viejos, tienen casi 20 años, en donde si tenemos un flujo máximo que es menos de 10, la probabilidad de obstrucción es muy alta, versus si tenemos un flujo máximo que es mayor de 15 con una morfología de la curva que sea normal, llamémosla, la probabilidad de obstrucción es muy baja. Por lo tanto, ese es como el raciocinio del por qué la flujometría de una manera inicial nos puede hacer cambiar nuestra percepción en términos de cómo tratar a los pacientes. Pero la pregunta que yo me planteo ahorita, Verónica, es: en esos pacientes que tienen vejiga hiperactiva, únicamente vejiga hiperactiva, ¿esos pacientes pueden también manifestar síntomas de vaciado? Yo creo que sí, y como lo vimos en el estudio de Pilot, se vio que el 50% de los hombres tienen síntomas mixtos. Esto que les voy a mostrar lo saqué de un artículo que es muy viejo, pero creo que no ha perdido su vigencia, y es que cuando nos enfrentemos a un paciente hombre que tenga síntomas urinarios, tenemos que tener en cuenta esto: pensar más allá de la próstata, pensar más allá de la cirugía y pensar más allá de la urología. Más allá de la próstata, pues es no echarle la culpa a la próstata de todo. Los pacientes hombres también pueden tener, además de vejiga hiperactiva, litiasis, pueden tener tumores de vejiga, pueden tener estrechez uretral, y la causa de los síntomas puede estar en otro sitio diferente y nosotros estar enfocando nuestros esfuerzos en lo que no es. Hoy en día se opera más o menos 30% menos de cirugías de hiperplasia prostática que hace 30 años. Hacemos menos RTUs. Por varios motivos. Uno de ellos, pues la gran cantidad de terapias mínimamente invasivas que tenemos, pero también por un arsenal terapéutico mucho más amplio que el que teníamos hace 30 años, del cual debemos sacar provecho. Esto recordando también que una buena cirugía hecha a tiempo siempre va a ser el mejor tratamiento. O sea, no quiero decir con esto que por estar utilizando los medicamentos debamos retrasar el manejo quirúrgico cuando esté indicado. Y finalmente, más allá de la urología, es pensar que hay otros sistemas que pueden estar involucrados en los síntomas urinarios de los pacientes. Y esto es cierto principalmente en los pacientes con poliuria. Por ejemplo, los pacientes con poliuria pueden tener una alteración, una cardiopatía, un mal control de la diabetes, pueden tener una apnea obstructiva del sueño, y definitivamente ni el alfa bloqueador ni la terapia combinada va a cambiar pues
digamos, como los síntomas del paciente. Entonces, lo que necesitamos es en estos pacientes tener una visión un poco más holística y ver al paciente como un todo y no solamente como un señor con próstata. Ahora, de forma regular, siguiente pregunta, ¿usamos cuestionarios en el paciente que estamos viendo de entrada o en el paciente del seguimiento, sí o no? ¿Usamos cuestionarios, sí o no, de forma regular? La gran mayoría estamos votando porque sí, y es en realidad lo que nos recomiendan todas las guías, porque es el momento de nosotros, de una manera objetiva, evaluar esa subjetividad, pero sobre todo también nos permite ver en la evolución, en esos tratamientos que hemos nosotros implementado, cómo le ha ido a los pacientes. De tal forma que a Esteban específicamente, y si desglosamos este IPSS, fíjense ustedes que los síntomas que mayor puntuación tiene son los síntomas del almacenamiento, es decir, 5 en frecuencia, 4 en urgencia y 3 en nocturia. Los otros síntomas también están, pero quizás no son los que más le está alterando la calidad de vida a los pacientes. Y esto lo que nos lleva a pensar es en la siguiente pregunta: ¿será que el IPSS es la mejor herramienta, el mejor cuestionario que nosotros tenemos para evaluar al paciente? Pues existen otros cuestionarios como el ICIQ-M-LOTS, en donde la diferencia en realidad que hay es uno que tiene más preguntas, o sea, probablemente vaya a consumir más tiempo a los pacientes, más difícil para uno, eso uno lo debe tener en mente, pero está involucrando también, y una de las preguntas que tiene es la incontinencia urinaria. Pero quizás la mayor importancia que tiene este cuestionario es que cada pregunta evalúa la calidad de vida, y de esa manera podemos tener objetivos con los pacientes en términos de saber cuál es ese síntoma que más le altera su calidad de vida, y probablemente sea el objetivo de nosotros ir a luchar por mejoría de ese síntoma específico. Entonces, Esteban, le iniciamos terapia combinada de entrada, es decir, le iniciamos tamsulosina más solifenacina de 6 miligramos. Al cabo del tiempo, su IPSS bajó a cerca de la mitad, con una mejoría sustancial en la calidad de vida. Tuvo el último control a los 6 meses de haber iniciado su tratamiento, con persistencia de mejoría de esta sintomatología, o sea, vamos bien con Esteban. La pregunta, o lo que eventualmente nos iba a preguntar tú, que yo ya me adelanté. Bueno, una pregunta que yo tenía es, en estos pacientes con LUTS mixtos, ¿cuándo decides empezar monoterapia con alfa-bloqueador de entrada y poner solamente la terapia combinada cuando no responden los síntomas de almacenado al alfa-bloqueador, o si de rutina empiezas terapia combinada en los pacientes? Teniendo en cuenta que en el estudio de doxazosina y tolterodina, 1/3 de los pacientes igual resolvieron los síntomas con la monoterapia. Pues de aquí, de alguna manera, también podemos echar mano de la flujometría. ¿Por qué? Porque cuando la flujometría no es buena, podemos pensar que su sintomatología sea secundario a un proceso, llamémoslo obstructivo, sin tener la seguridad que sea obstructivo. Es decir, en esos pacientes con síntomas mixtos, que tenemos una flujometría que no es buena, podemos iniciar monoterapia únicamente con tamsulosina, si todo el resto de los parámetros es el tratamiento ideal, o incluso le podemos ofrecer tratamiento combinado. Es decir, si tiene los dos síntomas, podemos iniciarle tamsulosina, es decir, medicamentos para la fase de vaciado, y solifenacina, en este caso, que es la única tableta o la única presentación que tenemos única de terapia combinada, solifenacina de 6 miligramos. Ahora bien, si falla esa terapia, podemos hacer una mezcla o añadir algún otro antimuscarínico, perdón, algún otro beta 3, y definitivamente, si no funciona, ya tendríamos que entrar a buscar de forma funcional qué es lo que está sucediendo en estos pacientes. De tal forma que todo lo que queríamos nosotros transmitirle con todas estas diapositivas es que no existe una sola terapia para todos, en donde lo que tenemos que hacer es discriminar, conversar con los pacientes, fijarnos objetivos y probablemente individualizar a cada paciente para poder dar el tratamiento ideal. Muchas gracias a todos.